Aquí a La Política en Debate. Vamos a estar compartiendo esta hora con vos, con mucha información, con muchos datos también para corroborar, para contrastar y obviamente para preguntarle a quienes son especialistas, ¿no? Y por eso nuestro primer invitado de esta jornada es el doctor Mario Seidenberg, a quien ya le damos la bienvenida. Él es pediatra, es epidemiólogo y obviamente conoce mejor de esto que cualquiera de nosotros. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Bueno, me gustaría preguntarle algo que nos está preocupando y mucho y tiene que ver con los aumentos de los casos en Capital. Recién acabamos de recibir el reporte diario. Voy a chequear para no cometer un error y decir alguna cifra inexacta, ¿no? Y los números son los siguientes: 173 casos en Capital, son datos obviamente que obedecen únicamente a nuestra provincia, 271 el total y 4.002 el acumulado, ¿no? En lo que va del inicio de esta pandemia y desde que se detecta la primera situación de COVID acá en nuestra provincia. ¿Y por qué traigo esto a colación? Porque veo que en otros lugares donde las medidas han sido más restrictivas, más allá de todos los perjuicios que eso conlleva en lo económico, los casos han empezado a disminuir. Cuando uno ve el departamento San Martín, cuando uno se fija en Orán, las cifras son diferentes, ¿no? Entonces uno empieza a chequear y a pensar también esto que tanto se discutía. Se habla también de que Argentina está entre uno de los países que mayor cantidad de contagios tiene, está en el top 10, en ese famoso top 10 de los países que a nivel mundial registran, ¿no?, un mayor número de casos, pero al mismo tiempo de los que menos muertos ha tenido. O sea que ahí radica efectivamente el éxito, ¿no?, de esta cuarentena y la discusión que muchos han dado al respecto. Sí, efectivamente, Mabel, es un tema complejo el análisis de la pandemia en función de lo que acabas de comentar y en verdad esta es la realidad, que nosotros estamos atravesando o hemos comenzado a atravesar el pico de las próximas 2 o 3 semanas van a ser decisivas, entiendo yo, de la evolución, del agravamiento del cuadro epidemiológico de la provincia, en particular Orán, Tartagal, Capital. La situación, vamos a tener situaciones complicadas con respecto a la ocurrencia de casos. Seguramente van a ir aumentando y bueno, esta es la realidad. Y esto contribuye en muchas causas seguramente en este agravamiento de la epidemia aquí en Salta. Yo tengo la impresión de que en general, a pesar de los meses de restricciones de movimiento, aislamiento, cuarentena en el inicio, entiendo de que no se han cumplido a cabalidad estas restricciones en el movimiento y este movimiento no ha sido asumido por una parte importante de la comunidad con respecto al respeto del distanciamiento social. Mira, un ejemplo que te podría dar es el día de hoy. Hoy día, pleno centro de la capital salteña, 2:30 de la tarde, yo pasé por la calle España, en la calle de los bancos, y había una cola de aproximadamente 50 metros. Yo podría decirte que no he visto una cola de personas,
no he visto una distancia superior a los 50 centímetros entre las personas. Eran menos de 50 centímetros entre persona y persona. Bueno, esto es muy difícil. La experiencia en distintas partes del mundo nos dice de que si no se cumple el distanciamiento social, si la comunidad no responde con respeto de ese distanciamiento, es muy difícil llegar, digamos, asumir de que se va a llegar a un buen resultado en poco tiempo. Como vos decías, es cierto que la cuarentena a nivel país y en Salta también, el beneficio capital fue tener una baja letalidad. Y eso está muy bien, eso está muy bien. Lo que no está bien es que nosotros estemos sufriendo el incremento, el brutal incremento de casos día a día de las últimas 2 semanas. Esto pone en riesgo a la comunidad misma y eventualmente la posibilidad de la saturación de los servicios de salud. Esto es evidente. Bueno, y pienso también, ¿no?, en las distintas protestas que se van llevando adelante, la gente que está a cargo, ¿no?, de playas de estacionamientos, por ejemplo. Hoy se quejaban por el tema de los retenes justamente en el centro, ¿no?, que van a impedir, obviamente, que muchos vehículos circulen por allí, entendiendo además que el transporte público tiene sus limitaciones y que no todo el mundo puede hacer uso de ello. También aquellos propietarios de canchas de fútbol. Obviamente nosotros entendemos el lado económico, pero también el costo que eso tiene en un momento que es clave, que es crucial, y por eso yo llamaba la atención especialmente sobre el número específico de lo que está pasando aquí, comparativamente con otros lugares de nuestra provincia donde las medidas han sido más restrictivas, dado que la situación allí se empezaba a desbordar antes, ¿no? Por eso citaba lo que pasaba tanto en el departamento San Martín como en Orán. Sí, sí, sí. Bueno, es esperable cuando la comunidad afectada por esta epidemia, no, en verdad, yo leí hace por lo menos 3 meses un artículo de una revista inglesa de primer nivel, que es el Lancet, y el Lancet decía, uno de los párrafos decía, el autor decía que el éxito o el fracaso de la lucha contra la epidemia, contra la pandemia, radicaba en el espíritu solidario de la comunidad y en el comportamiento individual de las personas, que ahí radicaba el éxito. Y bueno, de alguna manera estamos viendo lo que está pasando en distintos países con respecto a la evolución, que cuando la gente... Esto no es un fenómeno único de Argentina, pasa en América Latina y también ha pasado en Europa. Cuando se han relajado las medidas de distanciamiento social, inevitablemente se cae en un agravamiento epidemiológico de la situación. De manera que esto del distanciamiento social, que algunas veces uno llega a odiar la palabra distanciamiento, pero esto es una cosa necesaria y útil, que ha demostrado su utilidad y ha contribuido sensiblemente a disminuir los casos en los países en que la comunidad se mantuvo a pesar de las dificultades económicas, sociales que involucra la restricción de movimientos, las ventajas de mantener un distanciamiento social adecuado y lo que contribuye sensiblemente a la disminución del número de casos. Doctor, también en estos días hubo una gran polémica, se dio dentro de la Cámara de Diputados fundamentalmente, está el diputado Carlos Zapata también ya esperándonos, ¿no? Seguramente nos va a acompañar aportando mucho en lo que es este planteamiento. Se hablaba de la necesidad de los testeos masivos, especialmente enfocados en el personal de la salud, ¿no? ¿Qué piensa usted al respecto? Porque esto trajo mucho revuelo. Obviamente la gente de la salud está muy preocupada, son quienes están en la primera línea, ¿no?, ante esta situación. También se hablaba de la necesidad de extenderlo al personal de seguridad, al personal de defensa civil, han dicho otros diputados. Sí. Así que, bueno, es una cuestión que ha quedado abierta y que por lo menos no se ha debatido hasta ahora. Bueno, es que es imperioso la necesidad de ampliar el espectro de los testeos, y el personal de salud como el sector de la sociedad actualmente que cursa el más alto riesgo de infección, de infectarse, de contagiarse del coronavirus, debería ser la población
sometida, digamos, a las pruebas de testeos para COVID, para identificar su situación. Eso es evidente, es una cuestión elemental. Y desde ya, esto es un ámbito restringido, pero esto debería hacerse en un ámbito mucho más amplio. En verdad, las estimaciones de los países que pasaron por el pico de la epidemia demuestran que por cada caso sintomático hay entre 10 y 20 personas que están infectadas. Y nosotros un cálculo estimativo, tenemos 4.000 notificaciones aproximadamente en Salta capital, y es probable que tengamos entre 40 y 80.000 personas infectadas. En toda la provincia. En toda la provincia. O sea que esto abarca, digamos, habla de un espectro mucho más amplio, ¿no? Exactamente, y del riesgo que implica esto. Y junto con esto, con el agravamiento de la situación epidemiológica, vemos también que hay como un aplanamiento de la percepción social del riesgo. Entonces, esto explicaría de alguna forma el hecho de que la gente, esté pensando en el fin de semana, en la reunión social, en la juntada, y esto que cualquier ciudadano a Salta pudo haber observado hoy, esta situación en el centro de juntarse tanta gente sin respeto de la distancia social, demuestra esta baja percepción del riesgo. Sí. Seguro que sí. Bueno, y me están pasando muchas imágenes nuestros televidentes, a quienes les agradezco obviamente que nos estén acompañando, ¿no? Justamente de estas inconductas y de lo que ocurre en distintos puntos de la ciudad especialmente. Justo hoy también se hablaba acerca de los testeos, acerca de cómo se van a desarrollar, qué es lo que se considera, digamos, en términos amplios, cuando ya se encuentra un caso positivo y se registran esos contactos estrechos. Tenemos material también para compartir con ustedes, que es material oficial del Ministerio de Salud, así que le pedimos a los chicos si son tan amables de ponerlo. Vamos a verlo. La fecha en la cual hemos dividido la provincia en 4 zonas epidemiológicas, que son 1, 2, 3 y 4. Las zonas 1 y 2 son localidades o departamentos en los que no hay transmisión local y o comunitaria. En la zona 3 y 4 ya empieza a haber circulación local y comunitaria, con lo cual la forma en la que uno diagnostica los casos es diferente en una situación de transmisión comunitaria de la que no. El cambio que hubo solamente es para las zonas con transmisión comunitaria, con lo cual a los pacientes o a las personas que son contacto estrechos de casos confirmados, para el alta de su aislamiento no es necesario volverle o realizarle una PCR, ¿sí? Y si esa persona durante el tiempo que dura su aislamiento, esos 14 días, empieza a presentar algún síntoma compatible con COVID, al ser un contacto estrecho de un caso confirmado, directamente se lo confirma por nexo. Nosotros hablamos de confirmación por nexo, o sea, ya no haría falta el uso de la prueba diagnóstica de laboratorio, que es una herramienta más, ¿sí? O sea, con la clínica y la epidemiología nosotros podemos confirmar un caso sin necesidad de hacerle una PCR. La PCR en las zonas donde hay transmisión comunitaria por la gran cantidad de demanda de pacientes, se deja solamente para los pacientes que no son contacto estrecho y tienen síntomas. De la nada, digamos, un paciente empieza con síntomas y no tiene el antecedente de haber sido contacto estrecho, entonces ahí tenemos que confirmar el diagnóstico mediante PCR. Y a los pacientes que que ingresan a una internación en grave estado o moderado grave estado, por más que haya sido contacto estrecho, en esos casos sí es necesario realizarle la PCR. Bueno, ahí estaba, ¿no? La información oficial. Entonces me gustaría que el doctor Seidenberg me diga brevemente qué piensa acerca de esto, si es necesario, si no es necesario, si acuerda o no con esta decisión, ¿no?, que se ha tomado en relación al área de epidemiología de la provincia. Bueno, a mí me parece adecuada esta medida, en la medida que disminuye el cuello de botella que actualmente constituyen los requerimientos de PCR para la alta definitiva de los pacientes, de manera que la visión clínica y epidemiológica, el poder establecer la dinámica del contagio del paciente, seguir la clínica y tranquilamente se puede dar el alta definitivo de los pacientes con este requerimiento, digamos, el seguimiento clínico y epidemiológico de los pacientes sin la necesidad
en este contexto epidemiológico. Otra cosa hubiese sido hace un par de meses, pero esto, en este momento de transmisión comunitaria, sin duda es una medida que apoya un poco la liberación de los pacientes en el sentido de estar atados a la exigencia del PCR que se está pidiendo hasta la actualidad, hasta ahora. Bueno, vamos a una comunicación telefónica, en este caso con la diputada provincial Laura Cartucha, quien también es parte, ¿no?, del COE ampliado, así que queremos conocer cuál es su postura en relación a esto que venimos hablando, que venimos mencionando, especialmente en torno a los testeos masivos, que sé que es una iniciativa también que se quiso abordar en la Cámara de Diputados y que, bueno, finalmente no tuvo el acompañamiento. Algunos decían que era imposible de llevar adelante en todo el personal de salud, sí en aquellos que están directamente relacionados con los casos de COVID-19. ¿Cómo estás, Laura? ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Mabel, muy buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Vos? Bien, bien. Gusto saludarte. Muy bien, contenta de que nos puedas acompañar, aunque sea de esta manera. Me gustaría preguntarte, Laura, ¿qué pensás de todo esto, ¿no? Recién el doctor Seidenberg también nos daba su apreciación acerca de esta nueva decisión, de cómo se van a llevar los testeos adelante, qué es lo que va a pasar con los casos estrechos, ¿no?, en relación al COVID-19, y también cómo se va a trabajar en la metodología del alta, la decisión de la provincia finalmente en aquellas zonas donde hay transmisión comunitaria. Bueno, la verdad que esa ha sido una decisión muy importante porque, como recién lo explicaba el doctor Mario Seidenberg, es importante que podamos evitar estos cuellos de botellas que se hacen, digamos, al momento de realizar los PCR, los hisopados, tanto sea al momento del alta. Entonces, la verdad que esto hace que, digamos, muchos pacientes se encuentren en el aislamiento obligatorio, ya cumpliendo, digamos, los 14 días de aislamiento, pero sin una PCR para poder dar el alta. Creo que esto me parece que es un avance, digamos, más que todo para poder descomprimir esta situación. Por supuesto que estamos atravesando una situación epidemiológica bastante crítica, digamos, en la provincia. Hoy la verdad que con un número muy importante de casos en lo que es el departamento capital, sí, seguidos por el departamento San Martín y Orán. Con lo cual también coincido con el doctor cuando hablaba hace un momento de que la gente se ha relajado y la verdad que no está tomando, digamos, verdaderamente conciencia de lo que es la transmisión del virus y de lo que esto provoca, ¿no? Entonces me parece que es el momento de que hoy más que nunca tenemos que acatar todas estas medidas de distanciamiento, el uso de barbijo, el lavado frecuente de manos, el uso de alcohol en gel, y tratar de salir lo menos posible. Seguro que sí. Laura, vos también has sido muy crítica en relación, ¿no?, especialmente a la sesión pasada, fundamentalmente poniendo énfasis en que quizás no se han atendido las cuestiones más urgentes. Me gustaría saber qué pensás fundamentalmente, o cuáles son los proyectos que vos crees que son necesarios de abordar en este contexto que es además muy sensible, ¿no? Mira, acá hay dos cuestiones. La verdad que la sesión pasada por ahí desnudó un poco una situación en la cual de alguna manera los diputados de la oposición, quizás un poco malintencionados en algunos casos o en el tratamiento de algunos temas, como fue por ejemplo el proyecto del tema de los testeos al personal de salud que ellos planteaban, que era solamente, digamos, al personal de salud. Por supuesto que nosotros creíamos y entendíamos que son muy importantes, digamos, los testeos, pero no solamente en el personal de salud, los que se encuentran en primera línea, sino también tenemos muchas más personas. Tenemos seguridad, tenemos medios de transporte, están los medios de comunicación. Hay muchos, digamos, personas que se encuentran en primera línea haciendo frente a la pandemia. Por eso, digamos, más que todo la crítica venía al proyecto. Por otro lado, este proyecto se podía desdoblar digamos, tenía, digamos, una cuestión oculta de que era el pase a palanta permanente de aquellas personas que se encuentran en la administración pública contratados. Con lo cual, esto a nosotros nos avalaba, por supuesto, el artículo 111 del reglamento interno de la Cámara de Diputados, que todos aquellos proyectos que llevan erogación de gastos tienen que pasar sí o sí por lo que son las comisiones y entendíamos que el pase a planta permanente, más sin tener un número en ese momento de cuántas personas estábamos hablando y qué recurso económico necesitábamos, debía ser pasado por comisión. Asimismo, digamos, el voto negativo fue al tratamiento sobre tablas, no al proyecto en sí. Somos conscientes de que es necesario, digamos, realizar este hisopado a la gente que se encuentra en primera línea. Entonces, digamos, quizás se tergiversó o se dio, digamos, a mal entender. Por otro lado, sí creo que
hoy por hoy la Cámara de Diputados sí tiene que dar discusiones de fondo, hay muchos temas que se vienen tratando o que se han planteado, pero que tiene que darse, digamos, la discusión dentro del recinto, como fue, por ejemplo, como es, por ejemplo, la intervención de Aguaray, independientemente de que la justicia esté actuando y que nosotros seamos también muy respetuosos de esto, pero creo que es un proyecto donde tiene que darse la discusión parlamentaria, porque eso es lo que es la Cámara de Diputados, es el debate, es la discusión, el Parlamento. Entonces me parece que son temas que hay que tratarlos, digamos, de alguna manera. Por otro lado, me parece que también se tiene que trabajar en otro tipo de proyectos, o sea, como sean proyectos quizás que apunten a tratar de mejorar, digamos, todo este tipo de situación que estamos atravesando por la pandemia, o también, digamos, la situación económica y social post pandemia, porque no nos olvidemos que esto no solamente es una crisis sanitaria, sino también económica y social, y tenemos que pensar también en el día después y qué tratamiento se va a dar. Hoy escuchaba a un legislador que decía que la oposición es la que mejor proyectos presenta, y la verdad que vos sabés que me puse a recordar y a hacer memoria, y digo, bueno, la verdad que si son el mejor, presentan los mejores proyectos, la verdad que no creo que venga al caso que estemos tratando, digamos, en estos momentos, o que se discuta en comisión, por ejemplo, un proyecto sobre el índice de masa corporal de las modelos, o que el Ejecutivo ceda en comodatos un terreno al centro vecinal de Villa Vélez Arfiel. Entonces, la verdad que me parece que quizás hay sí una cuestión de que, bueno, una cuestión malintencionada y una cuestión bastante profesa de hacer política, digamos, cuando estamos atravesando con una situación muy complicada, o poner en duda, quizás, digamos, la palabra de la ministra, como fue el viernes de la semana pasada, que estuvo citada a la Cámara de Diputados para dar explicaciones, y la verdad que ponían en dudas. Entonces, si se va a poner en duda la palabra de la ministra, si se van a poner en duda los informes que la ministra presenta, la verdad que no veo para qué la oposición la tiene que citar al recinto, ¿no? Laura, hay que tratar el proyecto de emergencia cultural, porque también desde el oficialismo dicen que ese proyecto es inviable. Mira, el proyecto de emergencia cultural, si bien la cultura es uno de los sectores más afectados juntos con lo que es la economía y quizás la producción de la provincia, la cultura, digamos, se encuentra en una situación bastante mal, porque, bueno, por supuesto son alrededor de 4.500 artistas que hoy por hoy no pueden desempeñar su tarea. Este proyecto fue presentado, está en las comisiones, la verdad que se le está dando, digamos, discusión y de hecho se le han modificado algunos puntos, pero en el fondo este presupuesto tiene una cuestión presupuestaria que estamos hablando de 90 millones de pesos mensuales para poder, digamos, hacer frente a lo que es esta emergencia. Hoy por hoy yo no sé si la provincia está en condiciones de poder afrontar este tipo de gastos, este gasto en especial, que no digo que no sea necesario, vuelvo a repetir, es uno de los sectores más afectados, pero con una recaudación en baja que nosotros tenemos de 8.000 millones menos, no sé si la provincia financieramente se encuentra en condiciones de poder afrontar esto. Me parece que esto habría que ver, digamos, a nivel nacional, cómo se puede manejar, si se pueden, digamos, gestionar fondos para este tipo de proyectos o algún tipo de subsidios. Entonces, a veces uno presenta proyectos o presentan proyectos donde se dicen que le hacen bien a la sociedad, pero hay una cuestión presupuestaria en el medio en el cual no dice de dónde van a salir los recursos, cuál es el recurso necesario, y esto hace que se complica, digamos, mucho más lo que es el tratamiento de una ley como esta. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por atendernos en esta jornada. Obviamente espero que en algún momento puedas estar nuevamente acá en el piso con nosotros. Muchísimas gracias a vos, Mabel, como siempre, y un cariño grande. Que estés muy bien, hasta luego. Así pasaba la diputada entonces Laura Cartuchea comentándonos, ¿no?, fundamentalmente cuál es su postura, qué piensa también de lo que ha sido la sesión del martes pasado, que como decíamos había generado mucha polémica. Le damos la bienvenida al diputado Carlos Zapata, que también nos acompaña en esta noche. ¿Cómo está, diputado? Gracias por venir. Buenas noches, el agradecido soy yo por la invitación. Bueno, ¿qué es lo que piensa fundamentalmente, ¿no?, de estas cuestiones? Porque usted ha planteado en todo momento, digamos, desde el inicio de la pandemia, que si bien el tema salud es prioritario y es lo que más nos preocupa y nos ocupa en este momento, la cuestión económica, ¿no?, y las pérdidas que está sufriendo la provincia también revisten importancia y no hay que descuidarlas. Bien,
Sobre el tema de la sesión pasada quiero hacer una breve acotación. Bueno. Los hechos son sagrados, la interpretación es libre. El tratamiento sobre tabla es algo que está en el reglamento, o sea que no es ilegítimo y no puede haber nada malintencionado en presentar y pedir el tratamiento urgente. Lo que pasa es que muchas veces los diputados no leen los asuntos de entrado ni los dictámenes de comisión. En el mes de junio, el 16 de junio, junto al diputado Julio Moreno y a la diputada Fiore, presentamos un proyecto de declaración. La declaración en sí misma no importa gasto, es una expresión de deseo que veríamos con agrado que el Poder Ejecutivo haga los testeos. Nuestro proyecto abarcaba personal de salud y fuerza de seguridad. Lo hice a instancias de lo que me dijo el doctor Javier Núñez Burgos. Me dijo, mire Zapata, la cuestión se puede poner complicada y hay que controlar el personal crítico, los que están en la primera línea, y así lo presentamos. Tuvo dictamen de comisión. La presidenta, la doctora Lanos, le dieron dictamen recomendando la aprobación y pasaba al orden del día del 14 de julio. No se trató. Este proyecto era lo mismo. Cuando se trata sobre tabla, primero, que no implica un gasto, no es una ley, no está en la previsión constitucional, me dice las leyes que prevean gastos, ¿no es cierto?, tendrán que decir de dónde sale el dinero. No, esto es una expresión de deseo, un llamado de atención. Gobernador, fíjese acá, pero la facultad es del gobernador. Existía un dictamen. El proyecto de tratamiento sobre tabla, como la Cámara se constituye en comisión, se lo puede modificar, se puede suprimir una parte y dar una sanción. Yo creo que los distintos diputados, pecando de inocencia, siguieron la indicación de su jefe de bloque sin haber leído, y por solo hecho de que se trataba de Claudio del Pla, del Partido Obrero y todo lo demás. Acá hay una cuestión que es importante, el tema salud. Ya la Cámara de Diputados, no sé cómo se negó a esto, porque ya habíamos dado media sanción a lo que se llama la adhesión a la ley Silvio, que en su artículo 6, creo que el inciso E, dice que se debe arbitrar el control a través de los test del personal de salud, porque Silvio fue un enfermero que falleció a causa del contagio. Entonces, el funcionamiento de la Cámara depende de la voluntad del oficialismo y de la oposición. Tratamos de colaborar lo más que se puede. Este martes será otra cosa. En cuanto a la cuestión económica, desde fines de marzo, mediados de abril, con el diputado Julio Moreno, empezamos a ver qué horizonte podía tener. Nos preocupaba mucho la falta de presupuesto y ante el parate de la economía iba a ser mucho más difícil hacer predicciones más o menos o objetivos logrables. Entonces empezamos a pensar cuál era el extremo, lo peor que podía pasar y cuál era el último recurso que tenía la provincia para tratar de sobrellevar y mantener en funcionamiento la prestación de los servicios esenciales, salud y seguridad en este caso. Y pensamos que el extremo es la cuasimoneda. Bueno, cuando todo está agotado, queda la cuasimoneda para que no se corte la cadena de pago. Lo peor que puede suceder en la economía es que se corte la cadena de pago porque todo se para. Usted no puede recomprar materia prima, no puede reabastecer su negocio, por lo tanto no puede vender, no puede pagar su alquiler, no puede pagar los impuestos, no puede pagar personal. Cuando se corta la cadena de pago, realmente es esa. A partir de ahí empezaron a presentar una gran cantidad de iniciativas, tratar de un apoyo crediticio a través de un fondo de garantías que se hiciese como recursos presupuestarios. Hablábamos de 2.000 millones de pesos para empezar, fue rechazado, porque significaba inmovilización del recurso de la provincia. Entonces, hagamos que sea a través del aval, que no significa inmovilización del recurso presupuestario. También fue rechazado. Sin embargo, porque la provincia no se puede endeudar. Ahora vamos a tratar el endeudamiento de 28 millones de dólares para refuncionalizar el Hospital San Bernardo, cosa que es necesaria, sí, pero la obra va a durar 4 años. En 4 años recién va a estar, y mañana pueden estar perdiendo el trabajo muchos salteños. Entonces, es una cuestión de merituar lo urgente y lo importante. Yo creo que se debe buscar un sano equilibrio para procurar que las empresas no se caigan las fuentes de trabajo, porque cuando se cae la fuente de trabajo, el gasto del Estado, el gasto del presupuesto, se incrementa porque tiene que salir con asistencia social, con estos planes sociales. Si la persona está trabajando, cobra su sueldo, no necesita un IFE, no necesita una ayuda social extraordinaria. Entonces, creo que la situación es difícil, pero se debe priorizar primero el mantenimiento
en funcionamiento de los agentes de la economía para que cuando se pueda levantar el aislamiento estén en condiciones de partir. Nosotros proponemos, y está en tratamiento, un proyecto que establece una bonificación al impuesto a la actividad económica para las empresas que compren productos elaborados o producidos en la provincia de Salta. Esto no significa un beneficio para el que los compra, que lo va a descontar de actividad económica. Es un beneficio indirecto para quien lo está fabricando, porque es una forma de colocar en una mejor condición y que su producto pueda ser vendido y sea más apetecido y en cierta medida incremente la venta. Manteniendo esa empresa en funcionamiento, va a poder cobrar impuestos, renta. Pero si esa empresa se cae, el 5% de nada es nada. Entonces, desde la oposición somos proactivos, hemos presentado al gobernador una carta abierta, poniéndolos al lado de él. Hemos dado nuestro voto apoyando los pedidos del gobernador en la medida que son beneficiosos para la provincia de Salta, de acuerdo a nuestra evaluación, y presentamos iniciativas. Hasta ahora el gobernador no nos ha convocado. En la historia de la humanidad existen varios ejemplos de situaciones de crisis y de cuál fue el comportamiento de los dirigentes políticos. Me viene a la mente la situación cuando Winston Churchill lo designan primer ministro en la Segunda Guerra Mundial. Él se llevaba muy mal con su partido y, por supuesto, era un adversario muy fuerte para los contrarios. Lo primero que hizo es llamar a que todos participen y que aporten ideas para sostener la unidad de mando, la unidad de dirección, pero por sobre todo la adhesión a la política, la decisión que significa un sacrificio para el ciudadano. Cuando uno no busca eso y quiere transformarse en una especie de salvador, normalmente fracasa. Nosotros siempre estaremos dispuestos a dialogar y aportar. Es un momento de un gobierno que se apoye en la oposición para tener más consenso en las medidas que dicta y no tomar a la oposición como algo que destruye. Hasta ahora nosotros no destruimos nada y ningún proyecto que presentamos es destructivo. Bueno, a tenerlo presente. Doctor, ¿es necesario que hayan más restricciones, sobre todo en lugares como Capital, donde los casos avanzan y donde no vemos una disminución? ¿Es necesario que hayan más restricciones, que se restrinjan actividades o que, digamos, por lo menos se ponga énfasis en esto de la responsabilidad individual, ¿no? Que es lo que estamos incumpliendo de muchas maneras, lamentablemente, porque hemos visto fiestas clandestinas, hay una denuncia que está pesando sobre una funcionaria pública, un concejal que aparentemente estaría violando el distanciamiento, el aislamiento obligatorio, ¿no? Ante un contacto estrecho con una persona con COVID. Digo, son situaciones que nos vamos anoticiando y que obviamente impactan también en la ciudadanía. Sí, yo creo que en este momento es como el cumplimiento de la ley. No necesitamos leyes nuevas, necesitamos gente que cumple y respete la ley. Y en este sentido lo mismo pasa con esto. Cuando está en juego semejante amenaza para la comunidad, es imperioso, es urgente que la gente reconsidere su actitud cuando está en esta situación y haga del distanciamiento social, el lavado de manos, todo esto que ya sabemos todos, un cumplimiento absolutamente obligatorio. Es la única manera en que se atenúen la gravedad. Y lo que también debiéramos saber, que decimos mes de septiembre como el mes crítico, pero esto también va a estar supeditado al comportamiento en general de la gente, ¿no? Porque esto puede llegar a seguir prolongándose después de septiembre, sí, porque decimos que puede estar afectada aproximadamente ni siquiera el 10% hasta ahora, ni siquiera el 10% de la población general de la provincia de Salta. O sea que teóricamente todos somos vulnerables, todos podemos enfermarnos de este virus. De manera de que si no recurrimos a lo que se conoce, a la prevención, al distanciamiento y demás, todos somos candidatos a enfermarnos en cualquier momento. Y estamos, no conozco en este momento las cifras de ocupación del servicio de cámara de terapia intensiva, pero seguramente están alrededor del 60%, si no un poco más, en la actualidad, con algunas restricciones importantes, de manera que es fundamental que la comunidad acepte
de manera cabal las normas de distanciamiento social. Bueno, tenerlo presente entonces y a cumplir todos y hacer nuestra tarea, ¿no? Muchísimas gracias a ambos. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, muchas gracias, Mabel. Que tengan una excelente noche. Nosotros nos vamos a la pausa, quédate ahí, en un ratito volvemos. Regalá esperanza. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Joaquín, tuve coronavirus en su momento y fui donante de plasma. Donar plasma es un trámite, más que nada, no es nada complejo, es un método sencillo, no es doloroso, es rápido dentro de todo y sobre todo porque puede ayudar a salvar una vida. Si sos una persona recuperada de la infección por COVID-19, acércate a donar plasma. Tu sangre puede tener anticuerpos que podrían salvar a otros enfermos. Comunicate al 421-5020 las 24 horas para dejar tus datos. Te esperamos en el Centro Regional de Hemoterapia. Es fácil, rápido y seguro. Sigamos cuidándonos. Gobierno de Salta. El cuidado del agua es responsabilidad de todos. El buen funcionamiento de los sistemas de agua y cloaca, nuestra responsabilidad todos los días. Por reclamos o consultas, llámanos al 0800 88 88 24 82 o escribinos a nuestro WhatsApp 3875 63 22 22. Aguas del Norte, la compañía de los salteños. Frente al aislamiento social, preventivo y obligatorio, el Consejo Deliberante de la ciudad de Salta continúa brindando sus servicios a la comunidad a través de nuestras líneas de comunicación. Un consejo más cerca tuyo. Llegó Promo Salta. Accede a importantes descuentos y beneficios con tarjetas de crédito Macro toda la semana. Lunes y martes. Perfumería, óptica, juguetería y automotor 10% de descuento y 6 cuotas sin interés. Indumentaria 15% de descuento, 3 y 6 cuotas sin interés. Librería 20% de descuento en un pago con tope de 1.000 pesos por cuenta por mes. Miércoles y jueves. Hogar y Deco 20% de descuento y 6 cuotas sin interés. Viernes y sábado. Construcción 6 y 12 cuotas sin interés. Martes a jueves, Resto y Bares 20% de descuento en un pago con tope de 800 pesos por cuenta por mes. Busca los negocios adheridos en www.comerciosalta.com/promosalta y aprovecha esta promo pensada para vos. Gobierno de Salta. Gobierno presente. Seguimos acompañándote en esta noche. A ver, quiero confirmar si es que finalmente hemos podido hacer contacto telefónico. Queremos ver una situación que está ocurriendo en San Lorenzo fundamentalmente y saber básicamente qué es lo que está pasando allí, cuál es la postura, ¿no?, que tienen los vecinos en relación a un emprendimiento que se quiere llevar adelante y que obviamente ha generado malestar. Especialmente se habla acerca del recurso del agua, así que bueno, vamos a chequear si podemos contactarnos con el señor Pablo Silvester, con quien queremos comunicarnos para saber efectivamente qué es lo que piensan ellos y por qué están en contra, ¿no?, de esta posibilidad y de que este emprendimiento, como decimos, se lleve adelante. Mientras tanto, le voy dando la bienvenida al concejal Abel Moya, que nos acompaña aquí también en esta noche. ¿Cómo estás, Abel? ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Mabel? Buenas noches a toda la audiencia. Bueno, contame un poquito, Abel. Hoy nos anoticiábamos también de una denuncia, ¿no?, que interpone un señor de apellido Isasmendi contra tu figura, contra vos particularmente, hablando acerca de la toma de unos terrenos. Esto es en Parque La Vega. Yo quisiera que me cuentes cuál es la situación, porque justamente vos acudís ante la consulta de unos vecinos que te llaman la atención sobre unas tierras que aparentemente se estarían vendiendo y que serían tierras fiscales. ¿Es así? Sí, exactamente. El día domingo los vecinos del barrio San Nicolás II me hacen llegar un pedido de que los vaya a visitar porque ellos tienen conocimiento de que hay una persona de apellido Isasmendi que está vendiendo un espacio verde. Ante lo cual
yo escucho el requerimiento de los vecinos y me comprometo que iba a averiguar el día lunes sin falta, a ver si es que realmente es un espacio verde o un espacio privado, y me llego el día lunes a la municipalidad, a Obras Públicas Municipal, donde me contacto con el arquitecto Modugno, donde realmente me hace ver todos los planos que corresponden a la cooperativa SEOM en su momento, que hizo el barrio San Nicolás II, y donde contacto que la matrícula del plano, la 1516-6, es la matrícula del barrio San Nicolás II perteneciente a SEOM. Dentro de esta matrícula se encuentran 2 espacios verdes que corresponden al Estado municipal, porque mediante ordenanza del año 2012 la cooperativa cede al Estado municipal los espacios verdes y las calles Siochava. Realmente esto me estuvo preocupado, y el día martes me llegué a hablar con los vecinos para informarle. Ahí vemos justamente alguna de las imágenes, ¿no? Cuando estabas dialogando con ellos. Exactamente, sobre este tema. Les comunico que realmente esto es un espacio verde, donde no solamente lo comprobé en Obras Públicas Municipal, sino también en bienes patrimoniales de la provincia y también en inmuebles. Los 3 entes públicos me dan la referencia del número de plano que le digo, y en los 3 figura como espacio verde. Cuando me llego el día martes a conversar con los vecinos, este hombre ya había hecho abrir la calle para toma de cloaca y agua en forma clandestina, porque me comunico inmediatamente con Agua del Norte y ellos no tenían conocimiento que en ese catastro tuviera una toma de agua o de cloaca por parte de Agua del Norte. Cuando estaba conversando con los vecinos, llega este señor, baja de su camioneta ostentosa, y sin mediar palabras se viene a agredirme física y verbalmente. Físicamente viene a las patadas, me pateó la mano, me pateó el cuerpo, y verbalmente me dijo de todo, hasta me amenazó de muerte. Lamentablemente uno tiene que soportar que personas como esta, que son iracundos, violentos, con este tipo de insultos, pero los vecinos rápidamente intervinieron, no pasó mayores, y él profería a viva voz que eso era terreno de él, mientras que yo le hice llegar a los vecinos los planos en cual figura y el número de ordenanza por el cual realmente es espacio público municipal, ante lo cual el día miércoles ya hice entrar en el Consejo Deliberante un proyecto de resolución donde le pedimos al Ejecutivo Municipal que haga posesión de estos espacios verdes y que se construya la plaza con iluminación y juegos para el barrio San Nicolás II. O sea, tu denuncia es, a ver, por ahí también tenemos algunas imágenes de los terrenos cuando podamos ponerla, y del plano también, ¿no? Que gentilmente Abel nos cedió. Ellos en realidad, vos decís que querían vender un espacio que es público y en base a eso, obviamente ofrecerlo como si fueran terrenos privados, porque es además lo que el señor ha expresado mediáticamente hasta aquí, ¿no? Exactamente, él dice que es propiedad de él, y eso no dice la ordenanza 14351, y ahí lo vemos en el plano. Se ve en la parte de arriba, hay un triángulo donde dice 256 metros, y al lado hay otro triángulo donde también hay 256 metros. Eso es un espacio público municipal, y este hombre lamentablemente lo vendió a 2 personas que se van a ver perjudicados, porque el municipio va a hacer la toma y posesión de estas tierras porque le corresponden al Estado municipal. Lamentablemente vemos
que este hombre me denunció en un medio público, como es Canal 11, donde dice que yo estoy haciendo que la gente vaya a querer tomar sus tierras. La usurpación. Sí, me denuncia por usurpación en un medio público y dice que lo va a hacer extensivo a la Fiscalía de Gobierno y a la parte judicial. Lamentablemente él puede hacer la denuncia que quiera, pero yo me baso en una ordenanza que es un instrumento público, en un plano que también es un instrumento público y donde consta que es espacio público municipal. Lamentablemente esta persona ya vendió esos 2 terrenos. O sea que las personas que le compraron seguramente damnificados. Se van a ver damnificados y tendrán que iniciarle acciones legales seguramente con el tiempo, y quién sabe si podrán recuperar el dinero que tanto les costó invertir en algo que realmente lo engañó. ¿Cómo sigue esto, Abel? ¿Qué pasos se van a seguir? Vos dijiste, ya presentaste un proyecto de ordenanza, ya la municipalidad sabe acerca de esta circunstancia, y bueno, y en estos terrenos aparentemente, bueno, se aprovecharían como lo que son, ¿no? Como espacios verdes. Exactamente, es lo que tiene que ser. Yo ya hice la denuncia por medio de la resolución, también hice la denuncia penal por usurpación, ahora será la justicia, pero la que decida en la parte penal, pero en la parte que corresponde al municipio, nosotros el día miércoles, cuando nos reunamos en sesión en el Consejo Deliberante, seguramente se promulgará esta resolución y de acá al más el Estado municipal hará posesión de los terrenos que corresponden. Lamentablemente hay personas que sí toman terreno, pero yo no voy nunca a instigar a que tomen terrenos privados, porque me cabe la función de un funcionario público, en este caso como concejal soy un funcionario público y sé cuáles son mis deberes y mis derechos, así es que nunca voy a insistir a la toma de terrenos privados ni tampoco públicos. El que lo hace lo hará con necesidad, pero nunca, jamás podré insistir a eso. Pero lamentablemente este hombre vendió y está queriendo damnificar al municipio, y como funcionario público municipal tengo que hacer la denuncia porque me corresponde por los deberes de funcionario público. Bueno, la verdad que una situación tremenda, ¿no? Espero que se resuelva de la mejor manera, y sobre todo lamento si es que efectivamente estas 2 personas han sido damnificadas, porque muchos necesitan y desean además tener su propio terreno, su propio hogar, ¿no? Muchísimas gracias, Abel. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vos, Mabel, y bueno, espero que la próxima entrevista sea para dar no solamente este tipo de noticias que a muchas personas le afectan, sino dar muy buenas noticias para nuestra ciudad. Esperemos que sí. Nosotros nos vamos a la comunicación telefónica entonces que teníamos pendiente, en este caso con el señor Pablo Silvester. Justamente estamos hablando de un emprendimiento, ¿no?, que se está llevando adelante en San Lorenzo, una situación que han denunciado vecinos que dicen que van a ser afectados y están pidiendo además la participación tanto del intendente de San Lorenzo como del intendente de Vaqueros en este sentido. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo andan? Bien, muy bien. Contame un poquito, ¿de qué se trata esto? ¿Cuál es la situación? Fundamentalmente el tema del agua es lo que más les preocupa. En algún momento nosotros hemos tenido la oportunidad también de dialogar con vecinos de la zona, donde también nos hacían ver la situación, ¿no?, que se vivía en torno al río Castellanos. Así es. Bueno, básicamente, como vos decís, tenemos una preocupación por el agua. Todos los pobladores, las distintas personas que vivimos en las riberas, en algunas de las riberas del río Castellanos, tomamos el agua de ahí, que es un servicio que no es un servicio, no tenemos servicio de red de agua potable, y bueno, es precario, por lo tanto, cada uno mediante acequias, pozos, bombas, hace uso de este recurso, y bueno, y hay proyectos, entre esos el proyecto ahora de Maitines, donde son proyectos de loteos de un cierto volumen, y que van a tomar sustancialmente agua del río Castellanos,
y entonces a nosotros nos preocupa saber qué va a pasar con el río, básicamente, sobre todo en las épocas como la actual, la época del estiaje, en donde prácticamente el río no trae agua, trae muy poca agua. A partir de ahora, de septiembre hasta que empiece a llover, el río trae muy poca agua, ¿no? Entonces el impacto que pueda tener un proyecto de esta magnitud sobre el río nos preocupa, y nos preocupa además el poco control que hay por parte de las autoridades, y en este momento y en esta ocasión, ¿no?, los vecinos nos hemos organizado de una forma un poco mejor y nos hemos plantado exigiendo realmente que se nos dé garantías, que se hagan estudios serios sobre cuál es el impacto acumulativo, además, porque no es la zona del ESER y del río Castellanos y demás, por la proximidad de la ciudad y de la proximidad de San Lorenzo y demás, son zonas que están creciendo, aumentando pobladores sobre el río todo el tiempo, y entonces si no hay un seguimiento de esto, una planificación del crecimiento en base a datos, a mediciones, entonces, bueno, eso puede ser un desastre de todo punto de vista, no solo del punto de vista del agua, que casi te diría que puede llegar a ser menos importante, sino incluso del punto de vista del impacto en el ecosistema y en la zona, ¿no? Claro. En la zona en general. El impacto ambiental en general, ¿no? ¿Por qué creen Exacto. que esto se llevó, digamos, porque de alguna manera la información que circula es que casi fue inconsulto, que ustedes no han tenido demasiado acceso, que no se los ha escuchado, ¿no? Y que no se ha tenido en cuenta fundamentalmente la palabra de los vecinos de la zona? Bueno, básicamente hay dos expedientes principales. Uno que tramita en este momento, está en una etapa ante la Secretaría de Recursos Hídricos, que es el expediente del agua, de la concesión de agua, y otro expediente que tramita en esta instancia ante la Municipalidad de San Lorenzo, y que es el que tiene como objetivo que les concedan o no al proyecto lo que se llama el certificado de aptitud ambiental. En el expediente del agua, en recursos hídricos, nosotros, los vecinos, yo como abogado de los vecinos, hemos presentado un recurso de más de 20 páginas contra la resolución de recursos hídricos que recomendaba que se conceda a Maipines, que se haga la concesión de agua que solicitaba Maipines, ¿no? Ahí hay un problema que es un poco de base, que es la disparidad de fuerzas, ¿no? Sí. O sea, por un lado tenemos una empresa que, digamos, está tratando de hacer un negocio importante y que por lo tanto invierte en todos los requisitos técnicos, si se quiere, necesarios para llevar adelante el proyecto. Contrata técnicos y profesionales y abogados que de alguna forma defienden su postura y arman el expediente para fundamentar su pedido, y después, una vez que toda la empresa viene trabajando de un tiempo sustancial, invirtiendo en profesionales, especialistas en temas de aguas y especialistas en los temas que a ellos les interesan, se publica en el boletín oficial y la gente tiene 5 días para hacer oposición o para decir algo al respecto, ¿no? Gente que no necesariamente sabe nada de aguas, ¿no? Claro. Eso fue un poco el caso, el primer paso que ocurrió. Nosotros nos organizamos rápidamente y presentamos un recurso ya más fundado ante el Tribunal de Aguas, que básicamente es la instancia superior y que en algún momento tendrá que resolver este tema. Y por otro lado está el expediente, como digo, de la Municipalidad de San Lorenzo, donde básicamente el lunes pasado nos convocaron a una audiencia pública virtual, cuya validez legal nosotros desconocimos también como consorcio, porque entendíamos que no garantizaba la participación amplia y oral que exige la Ley de Ambiente. La Ley de Ambiente es una de las pocas oportunidades que existe en el derecho argentino de lo que se llama la democracia directa, o sea, la participación directa de los ciudadanos. Los ciudadanos en la democracia participamos en general de forma indirecta, sí, a través de nuestros representantes, salvo en algunas ocasiones como esta. Y entonces la audiencia pública, que si bien no es vinculante para las autoridades, es obligatorio hacerla. El objetivo es que la Ley de Ambiente es tan amplia que cualquier habitante se le supone que tiene un interés en el ambiente, cualquier persona
puede ir, presentarse a la audiencia y decir lo que tenga que decir sobre el tema, ¿no? En la modalidad de Zoom virtual entendemos que esto no estaba garantizado. De hecho, en la audiencia participamos 3 personas en la audiencia. Claro. Otro día. Una fui yo, que hablé desconociendo la audiencia como primera medida, después hice algunas cosas más, y 2 personas más, ¿no? Entonces fue como muy restringido, y bueno, y además no entendemos cuál es la urgencia de hacerla en este momento, que efectivamente no se puede hacer por la emergencia sanitaria que hay. Una audiencia presencial, había más de 100 personas inscritas a esta audiencia, o sea, el interés que existe es grande, la preocupación es grande. Entonces, bueno, entendemos que tal vez no era el momento. Claro. Bueno, quedó planteado el tema, Pablo, seguramente en algún momento lo podremos profundizar mucho más, ¿no? Y conocer qué otras cuestiones o qué otras resoluciones se van dando al respecto. Muchísimas gracias por atendernos en esta jornada. Perfecto, no, gracias a ustedes. Que estés muy bien. Así pasaba entonces Pablo Silvester, representante legal entonces de los vecinos que están en contra justamente de este emprendimiento, pensando, ¿no?, como él decía, que va a ser o que puede generar un daño o un impacto ambiental muy grande. Nosotros empezamos a despedirnos, cerramos el programa del día de hoy. Te agradecemos, por supuesto, que hayas estado del otro lado y te recordamos que la cita es aquí el próximo viernes a partir de las 21. Chau, chau.